Muy bien, bienvenidos al Congreso de la República. Estamos ya en el año 2020, el programa Martes Democrático, el Congreso de la República, el área de participación ciudadana, en esta oportunidad o en este mes, ha visto por conveniente tratar temas electorales, porque realmente debemos estar informados, debemos tener conciencia cívica, debemos conocer un poco más de política para no dejarse llevar muchas veces por los medios que nos enseñan o nos muestran cosas diferentes o cosas que no son reales o no se adecúan a un contexto o una coyuntura nacional. En ese sentido, estas 3 primeras semanas, Martes Democrático ha visto por conveniente educar, informar a la ciudadanía en general todo lo relacionado a las elecciones extraordinarias. Muchos se preguntarán y se recibe pues en la calle, en los taxis, en cualquier lugar. Mucha gente se pregunta, ¿va a haber elecciones? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué partidos políticos están en carrera en esta oportunidad? Es decir, una serie de preguntas, interrogantes que el ciudadano de a pie se hace en este tipo de coyunturas. Para ello, hemos invitado a 2 instituciones, al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, que en este momento están firmando convenio para el debate del día domingo, pero ya se están incorporando a la invitación que se ha hecho el día de hoy en unos minutos. Para dar el marco introductorio de lo que significa estar informado, votar a conciencia, votar, por ejemplo, de manera correcta, si queremos llamarlo así, sabiendo, por ejemplo, la hoja de vida de los candidatos, su formación académica, en fin, una serie de interrogantes y factores que deberíamos conocer y también estar informados. Para este pequeño marco introductorio hemos invitado al doctor Boris, quien es trabajador también de la Oficina de Participación Ciudadana, que nos dará algunos alcances sobre esta temática programada el día de hoy. Invitamos pues y recibamos con un fuerte aplauso al doctor Boris Mauricio. Bien, gracias Sandro y buenas noches a todos queridos amigos, amigas. Estamos nosotros muy orgullosos de entablar este conversatorio con ustedes como preámbulo a la participación de los organismos que modelan, que procesan, ¿no? Y convierten los votos en escaños, convierten los actos de los electores en representación política. ¿Por qué es importante el tema de la participación y la democracia, ¿no? Para todos los especialistas, los teóricos, tanto sociólogos políticos como también los politólogos y los analistas políticos de la participación, consideran que los ciudadanos en las democracias, no importando tanto el tipo de democracia o el régimen político, que sean las democracias de tipo presidencialistas o las democracias de tipo parlamentarias o las mixtas, lo que consideran relevante en términos de participación política es la participación electoral. Entonces, en la literatura, lo que vamos a encontrar es mucha literatura sobre la participación electoral, que es la más relevante en los sistemas políticos democráticos. ¿Por qué es lo más relevante? ¿Por qué es lo más importante? ¿Por qué? Porque la participación política electoral construye representación y construye poder político en cualquier sociedad democrática, ¿no? Entonces, pero este proceso no es igual en los diferentes países. Tienen reglas diferentes cada país de acuerdo a sus tradiciones políticas, a sus costumbres políticas y también de acuerdo a sus marcos constitucionales y legales.
el procesamiento de todo, la participación, que es la más relevante, la participación electoral, ¿no? Incluso tiene fórmulas, ¿no?, para determinar los votos en escaños, y depende de qué democracia estamos hablando. En ese sentido, lo que nosotros como Perú tenemos que reflexionar es que si consideramos nuestra democracia como una democracia incipiente, como una democracia que se va fortaleciendo, o como una democracia consolidada, ¿no? Tenemos que ubicarnos en ese sentido. Y ahí comprenderemos por qué, por ejemplo, hay un voto obligatorio y en otras sociedades el voto es libre. ¿Sí? Entenderemos la historia de nuestras instituciones democráticas, ¿no?, y su fortalecimiento institucional para ver cómo éstas procesan los votos en escaños. Ustedes saben muy bien por historia de nuestra república que la democracia que conocemos hoy como democracia liberal, que es un tipo de democracia, no existe democracia directa, ¿no?, sino lo que existe es una democracia liberal, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia es producto, es hija del liberalismo político. Ustedes saben que en los siglos XVIII, ¿no?, y siglo XIX se va construyendo, ¿no?, la democracia, porque ustedes saben también que la tradición antigua, ¿no?, de la democracia no era una tradición positiva para los filósofos, ni tampoco para los miembros de las comunidades griegas o romanas incluso. Entonces, el tránsito que da la democracia en un periodo histórico se alimenta en realidad de la democracia directa griega, ¿no? Y se alimenta de algunos mecanismos de los usos y las prácticas de las reglas que se dan en el periodo medieval. Nos puede parecer a nosotros extraño, pero Giovanni Sartori, que es un clásico de los estudios de la teoría de la democracia, ¿no?, cuando hace su recorrido, dice: la democracia no es un invento de los modernos, la democracia es un invento de los griegos, pero que ha tenido su proceso de tránsito y maduración recogiendo experiencias incluso de la edad medieval, ¿no? Pero se consolida como una democracia moderna, no la democracia de los griegos, no la democracia que ha tenido en la época de la Ilustración, sino es prácticamente con las ideas liberales de Montesquieu, de Rousseau, de John Locke, es lo que se va a consolidar, ¿no?, luego de la Revolución Francesa, un modelo que va a lograr la participación, pero con otro agente importante, ¿no? No es el esclavo, no es el siervo, sino surge la figura también del ciudadano. Eso es importantísimo en la historia, ¿no?, de la democracia y de la participación política, ¿no? La condición de ciudadano, obviamente que ustedes también lo saben, en sus inicios, ¿no?, en el siglo XVIII, es una ciudadanía censitaria, ¿no? O sea, no era porque uno tenía 18 años y ya era ciudadano, ya podía participar en el proceso de toma de decisiones de una comunidad política. No, se necesitaba que se tenga, ¿no?, requisitos en cuanto a familia, a apellidos, a propiedades, ¿no?, a cargos para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Ve? Entonces ha sido un proceso tránsito de desarrollo bastante, digamos, permanente en cuanto a la ampliación del derecho a voto. La democracia no se ha consolidado de un día para otro en el mundo, ¿no? Norberto Bobbio, en su libro sobre la democracia, él decía pues que en el siglo XX, recién en el siglo XX, se consolida la democracia. ¿Por qué? Porque hay dos fenómenos que se dan, ¿no? Por un lado, la ampliación del derecho a voto. ¿Qué significa la ampliación del derecho?
como todo filósofo político, hace un análisis y ve pues que efectivamente el mundo pasa de una etapa de coloniaje a una etapa de liberación de las colonias. ¿Y eso qué significa? La aparición de nuevas repúblicas, ¿no? Y nosotros también somos parte de ello en el siglo XIX. ¿No? Se empiezan a independizar y obviamente el republicanismo emerge con sus propias instituciones, ¿no? Parlamentos, ¿no? Poderes ejecutivos, órganos electorales, ¿no? Tribunales de justicia, etc. Entonces, la pauta que ve Bobbio dice, ok, el proceso de independización que Huntington habrá la primera ola, ¿no? de democratización, hasta luego la tercera ola de democratización que se da a partir de la década del 80. Entonces, Bobbio dice, muy bien, el proceso, ¿no? de consolidación de las democracias en el mundo ha tenido como un marco referencial, ¿no? la ampliación al derecho a voto. Y esto lo podemos constatar en cualquier país, ¿no? En el caso peruano, ustedes saben, por ejemplo, ¿cuándo se amplía el voto a la mujer? Claro, en la década del 50, miren ustedes, ¿no? Pues hace aproximadamente menos de 70 años, ¿ve? Entonces, ¿cuándo votan los analfabetos? ¿Cuándo empiezan a votar los militares? ¿Ve? Eso recién, a partir del siglo XXI, fíjense. Los militares recién votan y son amplios sectores, ¿ve? Entonces, esta pauta, así se ha dado en muchos países, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los países, ¿no? La ampliación de un derecho a votar, ¿no? De incorporar. Por eso que se habla de que la democracia, por su naturaleza, en su periodo histórico de crecimiento, es una democracia inclusiva. ¿Qué quiere decir? Va incluyendo a sectores que no estaban con ese derecho y los va haciendo ciudadanos partícipes de la construcción del Estado, de la democracia y de la comunidad política. En ese sentido, ¿no? Esta observación es válida de Bobbio en el sentido que efectivamente, desde el punto de vista formal, ha habido, ¿no? un proceso de ampliación al derecho a voto para la consolidación de las democracias como una forma de gobierno, ¿no? Con todas sus crisis, con todos sus defectos. ¿Ve? Pero paralelamente también él habla de multiplicación de órganos representativos. Mira, qué observación tan aguda, ¿no? Que también es lógica, porque cuando se crea una república, la república crea parlamentos, y los parlamentos significan que son órganos representativos, y se van ampliando los órganos representativos también, se van creando, en el siglo XX van apareciendo más órganos representativos. ¿Por qué? Porque es contrario a los sistemas de las monarquías absolutas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entra en juego un elemento importante dentro de la praxis política y dentro de la organización de los estados, ¿no? La aparición de parlamentos, sean como un sistema unicameral o sean como un sistema bicameral, van creciendo. Miren ustedes, en el Perú nosotros hemos tenido parlamentos bicamerales hasta tricamerales en una oportunidad pequeña en el siglo XIX, ¿no? Y luego, pero nuestra herencia, digamos, constitucional, ¿no? Como un sistema parlamentario que es bicameral, unicameral o tricameral. Bicameral, ¿no es cierto? Es nuestra tradición, digamos, ¿no? Que, digamos, desde el punto de vista formal, ha durado más años, ¿no? En nuestra vida republicana, que obviamente no es una vida democrática en su mayoría, sino más hemos tenido gobiernos autoritarios, ¿ve? Y especialmente militares, ¿no? Por eso que, y dentro de los teóricos yo mantengo mi posición, ¿no? De que nuestra democracia es una democracia todavía en construcción, es una democracia todavía recién consolidándose, entrando en un proceso de consolidación. Ni siquiera es una democracia que ha adquirido ya cierta institucionalidad. Todavía tenemos una democracia frágil. ¿Por qué? Por nuestro devenir, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr
que el elector, el votante, sea un elector maduro, que haya pasado, si recién a partir de la década del 80, con la Constitución del 79, una gran masa, ¿no?, inicia a ejercer un derecho a voto. Y es más, inicia a ejercer su derecho a voto como una obligación, no como una reflexión para decidir quién va a ser su representante, sino más que todo porque están obligados y viene la sanción, ustedes saben, ¿no? Si no votan el 26, ¿no?, ¿qué van a tener? Una multa. Pero ¿qué han pensado los constitucionalistas? Han dicho, pues no podemos todavía poner, porque se fragiliza más el sistema democrático si es que no tenemos un condicionamiento para que el ciudadano participe. Por eso que democracia y participación son dos caras de una misma moneda. No podemos separar a la democracia de la participación. Es sustancial la participación para la propia democracia, para que se consolide. Porque si no hay participación, la democracia se debilita. No solamente la participación electoral, que eso es una dimensión de la participación, digamos, para construir poder representativo, o sea, para construir cuerpos representativos, ¿no? Eso es la participación electoral, porque el pueblo decide, ¿no? Y ahí hay dos virtudes, ¿no? Decide quiénes van a ser sus representantes y por otro lado le pone límites a la representación, o sea, límites en cuanto al periodo, ¿no? Sartori hablaba, ¿no?, que para que una democracia para que unas elecciones sean consideradas democráticas, él pone 3 requisitos. ¿Cuáles creen que son esos 3 requisitos? Miren que son muy importantes, ¿no? La democracia es un proceso transparente, limpio, es un proceso, digamos, aceptado cuando cumple con que haya competencia, tan importante, ¿no? La competencia democrática. O sea, no puede haber una democracia, ¿no?, electoral si es que solamente participan 2 o 1. Tiene que haber una pluralidad, lo que se llama el pluralismo democrático. Vean cuán importante es, ¿no? Otra regla que él dice para considerar que las democracias se consideren como tales y también las elecciones como tales es que deben ser periódicas. Tan importante, ¿no? O sea, cada cierto tiempo tiene que haber un proceso de elecciones donde se cambian o se ratifican a los representantes. Entonces, la periodicidad es un elemento sustancial para considerar a una democracia que tiene ciertos fundamentos, ¿no? Entonces, competencia, periodicidad de la participación no son 2 elementos, pero hay otro elemento importante, ¿no?, la transparencia y la publicidad. Porque para participar, ¿qué quiere el agente sustancial de una democracia liberal? Que es el ciudadano, ¿no?, el concepto de ciudadano. Como ustedes ya ven, en la literatura política, hasta a partir de la década del 80 para atrás, no se hablaba mucho del ciudadano, porque ustedes saben que el liberalismo triunfa en el mundo, ¿no? Para el liberalismo, el agente del mercado, ¿quién es? El propietario. El agente en la política, ¿quién es? El ciudadano. Pero antes era el pueblo. Entonces se hablaba de ¿qué? De participación popular. Ustedes revisen la literatura del 80 para atrás, ¿no? Se hablaba de la participación popular. Entonces, hasta los conceptos teóricos, las reflexiones académicas y teóricas van cambiando con los modelos, cuando los modelos van imperando sus reglas. Entonces ahora hablamos de la participación ciudadana, como un concepto sustancial que ya está en todos, digamos, la academia, ¿no? La participación de la ciudadana, los grados de participación de la ciudadanía, etcétera, que son importantes para hacer un análisis de la participación. Entonces ahora el votante, el elector, es un ciudadano que tiene derechos, que tiene deberes con la comunidad política y por lo tanto tiene que participar para consolidar el sistema democrático. Por más que hayan la tendencia o una corriente, ¿no?, del voto ético que dice que cuando no eso es Bruns, lo desarrolla bastante sobre el voto ético y ustedes pueden ubicar sus artículos donde dice si
yo tengo un menú y ese menú no me convence, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que votarles? Esa es la posición del voto ético, ¿no? Pero hay otra corriente que critica a ellos porque dice, ya, ¿qué sucede si teóricamente no votas? O la mayoría no vota. Se da el abstencionismo, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Un efecto es que no tenemos representación. Y si no tenemos representación, se generan una serie de efectos. ¿Ve? Entonces, el sistema para eso tiene ciertos remedios, digamos, ¿no? Entonces, remedios también de naturaleza jurídica, ¿no? Como, por ejemplo, la obligatoriedad, ¿no? Que es una forma de que los ciudadanos legitimen, ¿no?, a sus gobernantes a través del voto. Porque al final y al cabo, la decisión de votar es dar poder, ¿no? Y ese poder es legitimado por el principio de mayoría, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces ahora ya la especialista va a ver todas las normas, ¿no?, que modelan el proceso de la participación electoral en la construcción de representación parlamentaria, que es un tipo de representación, ¿cierto? Es un tipo de representación nacional, ¿ve? Y ahí vienen ya las otras participaciones de representaciones subnacionales, que también ya está a la vuelta de la esquina, porque va a ser ¿no?, convocado este año, ¿no?, para las elecciones generales del 2021, ¿no? No quiero quitarle más el tiempo. Conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Sí, porque tienen más preguntas para ti. ¿Ya o sigo? Bien, ha sido la participación del doctor Boris. Ya se encuentra con nosotros la representante del Jurado Nacional de Elecciones. Sé que en este mes tienen una ardua labor que cumplir nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones, así que les pedimos las disculpas del caso, se han comunicado oportunamente. Ellos están haciendo las gestiones correspondientes sobre los debates que se vienen y que va a ser de conocimiento público para todos ustedes. Invitamos a la representante del Jurado Nacional de Elecciones. Ella viene de la Dirección de Educación Ciudadana del Jurado Nacional, así que le damos un fuerte aplauso a la doctora que nos acompaña para la ponencia del día de hoy. Claro, allá. ¿No? Ahí no. Prefiero poder hacerlo. Buenas tardes con todas y todos. Como bien lo mencionan, en realidad estamos en un arduo... A ver, voy a bajar un poquito para que me escuchen mejor. Ahí sí, ¿todo bien? Perfecto, creo que ahí sí me escuchan mejor. Antes que nada, pedir disculpas por la demora en justamente lo que mencionaban al respecto de las actividades que venimos realizando como Jurado Nacional de Elecciones son arduas y justamente acabamos de llegar de una reunión que teníamos ya agendada hace ya varias semanas, entonces por ello se ha cruzado un poquito y el tráfico no ha sido un buen acompañante, entonces les pido las disculpas del caso. De otro modo, les expreso el saludo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y de la doctora Milagros Suito, directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, de donde yo soy parte del equipo en este caso. Básicamente la información que les traigo el día de hoy es información relevante para la ciudadanía. Justamente mi antecesor estaba hablando respecto a la importancia del voto. Yo soy coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, entonces me interesa mucho ese tema, me importaba mucho venir y poder hacerles llegar un poco de información. Como bien saben, nosotros estamos actualmente en un proceso en marcha, que si pueden pasar por favor la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Que bueno, como bien saben, a través de este decreto supremo, a ver, ahí está, el 165 del 2019, la PCM fue el decreto supremo que disuelve el Congreso de la República y convoca a ver, ¿cómo es esto? Ya.
Perfecto. Entonces, disuelve el Congreso de la República y convoca elecciones para un nuevo Congreso. Asimismo, el 9 de octubre del año pasado, ya no de este año, del año pasado, se habilitó para ajustar la legislación electoral a través de un decreto de urgencia, ¿no? Este decreto de urgencia básicamente permitió a las organizaciones electorales, en este caso la OMPE, a RENIEC y a nosotros como Jurado Nacional de Elecciones, el que se apruebe medidas para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso, es decir, la elección en la cual estamos ahorita participando, y finalmente el cronograma electoral, ¿no? Que ya todos conocemos y que ya, digamos, está bastante avanzado. De hecho, este mes, el 26 de enero, se llevan a cabo las elecciones. Entonces, como entenderán, hemos pasado por varios periodos y ya estamos a puertas del proceso electoral. La legislación aplicable a este proceso, como ustedes pueden ver ahí, básicamente, por supuesto, nosotros nos regimos a la Constitución Política del Perú y a la Ley 26486, que es la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y sus modificatorias. Asimismo, la Ley 26859, que es la Ley Orgánica de Elecciones, y la Ley 28094, que es la Ley de Organizaciones Políticas. Además, la Ley 30322, que es la ley que crea la ventanilla única de antecedentes para el uso electoral. Como ustedes saben, o si no es así, en todo caso se los comento, el Jurado Nacional de Elecciones creó un mecanismo a través de la ventanilla única que es de uso para los personeros, para que justamente los personeros de las diferentes contiendas políticas puedan hacer uso de este elemento para que puedan filtrar previamente a inscribir sus listas aquellas personas que, por ejemplo, tengan antecedentes penales, antecedentes judiciales. Entonces, es una herramienta que no es obligatorio, como ustedes saben también, pero que sí sirve de una herramienta importante para los partidos políticos y que vemos en algunos casos han sido empleada en una mayor cantidad y en algunos casos de menor cantidad. Finalmente, las características de este proceso. Bueno, todos sabemos que la fecha es el 26 de enero. El periodo de mandato es algo también muy importante. La ciudadanía, nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar, estamos trabajando directamente con la población y existe mucha incertidumbre en cuanto al periodo que tiene este nuevo Congreso que vamos a elegir. Entonces es importante que se aclare esta incertidumbre respecto desde la entrega de credenciales de febrero a marzo del 2020 hasta el 26 de julio del 2021. Lo que se está haciendo, digamos, este proceso lo que busca es completar el periodo electoral. Asimismo, el número de distritos electorales, estamos hablando de 26 distritos que básicamente responden a los 24 departamentos del país, ¿sí? La provincia constitucional del Callao y en el caso de Lima Metropolitana. Algo también importante mencionar, bueno, eso lo sabemos también, que es el número de congresistas, que son 130, nuestro Parlamento tiene 130 congresistas, y el distrito electoral con más escaños es el caso de Lima, más residentes en el extranjero con 36 escaños. El distrito electoral con menos escaños es el de Madre de Dios con 1 escaño. Esto responde básicamente a la población electoral. Otro dato muy importante a resaltar tiene que ver justamente con el de la población electoral. Como ustedes pueden apreciar, estamos hablando del total de electores de casi 25 millones, son 24.799.384 electores, de los cuales el 50.35% son mujeres, es decir, son 12.488.163 mujeres los que van a participar en este proceso, y en el caso de los hombres en un 49.64%, es decir, 12.311.221 hombres participarán de este proceso. Entonces hay un pequeño margen, pequeño, pero digamos hay más mujeres que van a votar en este proceso. Respecto del número de electores según el rango de edad, es importante mencionar, y es algo muy importante para nosotros resaltar, el tema de menores de 30 años. Como ustedes pueden apreciar, es un gran número, un porcentaje bastante alto, porque es un poco más de 6 millones de jóvenes que van a participar de este proceso electoral.
¿sí? Asimismo, le sigue básicamente de 30 a 39, que ahí disminuye un poco el monto, de 40 a 49, y ahí va bajando, digamos, el porcentaje en cuanto a participantes en este proceso. Un dato también importante de mencionar es desde que cumplen la mayoría de edad, desde el cierre del padrón hasta el día de la elección. Son 166.815 nuevos ciudadanos, en el sentido de que ya tienen 18 años y van a votar en este proceso electoral. Me dicen si estoy hablando muy rápido, porque siempre me han dicho que suelo hablar un poquito rápido, entonces me avisan y yo voy bajando, desacelero un poquito. Respecto a los partidos políticos que postulan en estas elecciones congresales extraordinarias, actualmente están 25 listas que siguen participando del proceso electoral. Cabe mencionar que nosotros en el registro de organizaciones políticas inscritas tenemos 24 partidos políticos. Eso quiere decir que en dos casos particularmente, 2 organizaciones políticas no están participando de este proceso y uno, como saben, ha sido excluido. Otro dato quizás importante mencionar es que en el caso de 2.331 candidatos quedaron expeditos, para participar de los 3.101 de los partidos solicitaron su inscripción. El partido político con mayor número de inscritos es Alianza para el Progreso, con 133 inscritos, candidatos y candidatas, seguido de Frente Amplio con 126. Este dato es muy importante porque es un dato que venimos recogiendo ya desde el 2010 y habla sobre el perfil de las candidaturas congresales 2020. En este caso, la declaración jurada de hoja de vida, que es ustedes también, si no saben, es el requisito indispensable para que los partidos políticos puedan presentar su candidatura, es a través de la hoja de vida. Y la información sobre experiencia académica, trayectoria laboral, política, sentencias judiciales, bienes y rentas. La exclusión ante omisión de información falsa, denuncia ante el Ministerio Público. Es decir, la hoja de vida es el principal instrumento que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para acreditar o para que se llegue a cumplir la inscripción, ¿sí? Otro dato... es la tos que tengo. Otro dato bastante importante, interesante, que hemos venido recogiendo a través del tiempo, este último es del 17 de diciembre de 2019, es el perfil de candidaturas presentadas a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, a nivel candidaturas, estamos hablando de 60.11% de hombres forman parte de las listas que están participando activamente del proceso, con una diferencia de 39.69% de mujeres que participan en estas listas. Asimismo, en cuanto a los temas de edad, es bastante también importante mencionar que la participación con mayor número radica en la población de 40 a 49 años, con una población más o menos de 27.57%, es decir, 885 candidaturas. La segunda, que ustedes pueden apreciar y que también tiene un número más o menos parecido, es de 50 a 59 años, con 779, con un 25%. Pero entonces, algo que debería un poco revisarse es al respecto, si tenemos la mayor cantidad de población de jóvenes en cuanto al tema de participación política, es importante revisar, por ejemplo, por qué el menor de 30 solamente participa un 8% como candidatura, ¿no? Digamos, es de repente algo a resaltar, es importante que se mencione. Pueden haber muchos criterios de selección por los partidos políticos, pero sin embargo, digamos, es importante resaltarlo para una discusión posterior. Respecto a los estudios, un dato también bastante importante de mencionar es que a nivel universitario hay un 40.50% de inscritos en sus hojas de vida que mencionan haber seguido estudios universitarios. 40.50% es un número bastante alto, bastante importante. Y en el caso del posgrado también tenemos un número bastante representativo con un 37.21%.
Y así, digamos, estos son los dos digamos, datos muy importantes. ¿Y por qué es un dato muy importante? Nosotros, a través de, digamos, recojo de información, hemos realizado ya en el transcurso de varios procesos, hemos recogido información respecto a qué es lo que a la ciudadanía le interesa conocer cuando va a votar por un candidato o una candidata. Y la principal o el tema más importante que es para el ciudadano peruano es justamente el tema educativo. Es uno de los temas fundamentales que la ciudadanía quiere saber, es cuál es el grado académico que tienen estos candidatos y candidatas. Entonces, por eso era importante para nosotros sacar esta información para que ustedes puedan conocerla. Respecto a la experiencia, en este caso en participación en elecciones, también es importante mencionar que un 28% han postulado por lo menos una vez. Entonces, digamos, podríamos hablar de cierta experiencia en lo que responde a postulaciones, ¿sí? Otro dato interesante tiene que ver con la profesión o oficio más recurrente, porque también eso suele ser también otro dato interesante mencionar. Y bueno, la gran mayoría podríamos decir que está conformado por abogados, es decir, aquellos estudiantes de Derecho que han estudiado la carrera de Derecho, es la mayor cantidad de candidatos o candidatas que participan de los procesos, con un 18.57%. Seguramente les van a alcanzar este material, no se preocupen, por ahí veo que están copiando, no sé, escribiendo, seguramente les van a hacer llegar el PPT, pero es importante que ustedes lo conozcan académicamente o incluso para informar digamos, a sus grupos sociales, amistades, es un dato relevante, ¿no? Doctora, si me permite, por favor, veo a muchos ciudadanos que están un poco preocupados en poder tomar fotos, en poder grabar la presentación que se tiene en este momento. La pequeña indicación que quería hacerle llegar es que todo el material se encuentra en la página de Martes Democrático. Tanto el desarrollo de la conferencia, que es grabada a través de un video, así como también el PPT que muestra a cada uno de nuestros expositores. Alguna información adicional, de igual modo, en que la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Martes Democrático puede ser de utilidad, también igualmente están los correos electrónicos y la central que caracteriza Martes Democrático, que es el 311-7777, anexo 3159. Ustedes, desde la tranquilidad de su casa, pueden solicitar la información que ustedes crean necesaria o correspondiente. Muy bien, con esa pequeña precisión vamos a continuar con la exposición de la representante del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Entonces continúo con otro dato importante y bueno, que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, y es la formación académica por sexo y edad. Por ejemplo, en este caso, algo que de repente es importante visibilizar es, por ejemplo, el tema de estudios superiores, que como les comentaba era uno de los temas importantes para la población, saber qué cosa ha estudiado este candidato o candidata que participa de los procesos. En cuanto al tema de estudios superiores, en el caso de las mujeres jóvenes son las que mayor estudios superiores tienen, a diferencia de los hombres, con un 58%. Pero los hombres no se quedan atrás, en realidad tienen un porcentaje también igual de importante, con un 46%. En el caso de, en mujeres no jóvenes, igual un 39%, y en el caso de hombres no jóvenes, de un 34%. En el caso de posgrados, este número disminuye, básicamente en las candidaturas. Como se puede apreciar, en el caso de mujeres, bueno, en este caso de hombres no jóvenes con posgrado es de 42%, en el caso de mujeres no jóvenes es de un 34%. En cuanto, también lo voy a mencionar, en cuanto a la información primaria y secundaria, también hay información, por ejemplo, acá se menciona números bastante bajitos, ustedes pueden ver un 2 y un 1%,
y de información, porque es básicamente lo que declaran los candidatos, ¿no? Entonces nosotros en realidad hemos recogido la información del mecanismo de SIGE o declara del Jurado Nacional de Elecciones, y es básicamente lo que ellos plasman en su hoja de vida, ¿sí? Entonces por eso ese 2%, este 1% que pareciera un poco descabellado si es que hay estudios universitarios, es la información básicamente que los candidatos y candidatas plasman en su hoja de vida. Respecto a la trayectoria política, también es importante mencionar que la mayor cantidad de porcentaje de participación recae directamente en los hombres, con por ejemplo, en el caso de mujeres no jóvenes, el porcentaje es bastante, digamos, bajo, pero en mujeres jóvenes con un 98.54%. En el caso de... bueno, en este caso estamos hablando del tema de sin experiencia a cargos de elección popular y con experiencias a cargos de elección popular. En el caso de experiencia con elección popular, en caso de los caballeros es donde mayor cantidad de experiencia o participación han tenido de proceso en proceso, entonces es importante también mencionarlo. Y otro dato que tiene que ver cómo va la participación de las mujeres en las listas congresales. Como ustedes saben, en este caso la Dirección Nacional de Educación, así como otras instituciones aliadas, hemos venido empujando lo que refiere al tema de paridad y alternancia. Incluso nosotros, como Jurado Nacional de Elecciones, incluyó esta propuesta dentro del Código Electoral, y es algo que institucionalmente nos interesaba que esto se aprobara. Como sabemos, en este proceso que está ahorita vigente no se va a dar el tema de la paridad y alternancia, si no se está dando el tema de cuota, que es del 30%. Sin embargo, en algunas listas sí tomaron la decisión de, digamos, en algunos casos, llevar más allá el tema de la cuota, ¿no? Entonces, no solamente quedarse en el 30%, sino aumentar un poco más, y algunos incluso llegar a la paridad. Entonces, como ustedes pueden apreciar en el siguiente gráfico, en el caso de la paridad, un partido político cumplió, digamos, con esto. En este caso es el caso del PPC, que no solamente llevó el tema de alternancia, sino también incluso llevó el tema de paridad y alternancia, ambos. ¿Sí? El otro, en cuanto a otro dato importante, bueno, en el caso de Alianza para el Progreso también se logró la paridad, pero no hubo la alternancia. Entendiendo que la alternancia es un hombre, una mujer, pero sí llegaron al tema de paridad. Otro dato que también es relevante mencionar son las cabezas de lista, ¿no? Muchas veces se menciona que las cabezas de lista es decisiva para cualquier lista que participa en el Congreso de la República o en general, incluso también a nivel de consejeros o regidores. En ese sentido, también es importante mencionar las cabezas de lista en este proceso electoral. En el caso de Fuerza Popular, que está liderando la cabeza de lista es una mujer. En el caso de FREPAP, también la cabeza de lista es una mujer. En el caso de Solidaridad Nacional, como sabemos, también es una mujer, de Acción Popular, y en el caso de Avanza País. Esta es una información que básicamente complementa lo que lo que acabo de mencionar, y que ustedes pueden acceder a ella a través de la plataforma Voto Informado, donde hay una sección en la que habla sobre analiza tu voto o analiza las listas de participación. Entonces, si ustedes quieren no solamente tener esta información, sino información, por ejemplo, del tema de sentencias civiles, sentencias penales, ustedes pueden conseguir esa información no solamente a nivel Lima Metropolitana, sino a nivel nacional en las diferentes regiones, y les invito de hecho a visitar esta plataforma que es votoinformado.jne.gov.p, donde van a encontrar análisis de las listas, no solamente del tema de género, sino de otros temas también de interés ciudadano. Respecto al perfil del elector peruano, que en realidad ya veníamos adelantando un poco, en el contexto, en este caso, de acuerdo a IEP, el 71% de encuestados consideraba que el principal problema del país es la corrupción. Un dato importante.
Y según la POP del 2019, el 70.9% de los peruanos tiene poco o nada de interés en la política y solo el 10.8% simpatiza con un partido político. Asimismo, en el contexto de las elecciones generales del 2016, la población consideraba a las elecciones congresales como uno de los procesos electorales menos importantes. Es decir, le daban mayor peso e importancia a la elección presidencial. En el caso de la aprobación de la realización de este proceso, se podría decir que es una contradicción, porque se habla de que la aprobación para llevar a cabo este proceso es bastante alta. En la encuesta del 2010, el 82% de personas mencionaba que no participó en actividades de campaña y el 94% en el 2016. Según una encuesta del 2017, 1 de cada 5 electores decide su voto el último día y otro durante la última semana. Esta información nosotros la recogimos a través de encuestas a la ciudadanía que venimos realizando de proceso en proceso, como les comentaba hace un momento. Según la encuesta en el 2016, el 29% de encuestados estaría dispuesto a participar de un intercambio de favores o prebendas en beneficio de sus familias. Y el otro, el 14.5%, no lo haría para elegir según sus propios intereses. La propuesta de gobierno, los estudios y la trayectoria profesional serían los atributos más importantes para elegir un candidato. Era lo que les mencionaba hace un momento. El tema profesional o el tema de estudios es muy importante para la ciudadanía, pero otro tema muy importante también tiene que ver con el plan de gobierno. En este proceso, como ustedes saben, no existe una norma que pida, en este caso las listas al Congreso, que presenten un plan de gobierno, por ejemplo. Pero sin embargo, nosotros como institución y a través justamente de las reuniones de coordinación que tenemos con los partidos políticos, hemos instado a los participantes de este proceso a que nos hagan llegar un resumen de las principales propuestas o iniciativas legislativas con las cuales van a trabajar en este corto periodo 2020-2021. Es importante mencionar que nosotros esa información ya la venimos recopilando y en los próximos días las vamos a publicar en el portal de Voto Informado. Entonces, es una iniciativa que nosotros hemos tomado porque consideramos que es un tema importantísimo y además tomando en cuenta que la ciudadanía busca ese tipo de información para decidir su voto. Los medios de comunicación tuvieron mucha o alguna influencia para un total de 35% de electores en el 2016 y un 45% en el 2017. Según la encuesta en el 2017, el 27% de los votantes conoce adecuadamente el uso del voto preferencial y consideran incorrecto un voto que llene uno de los recuadros y deje en blanco el otro. Esta información también es de este proceso que habla básicamente qué tipo de elector eres tú. En este caso, el elector vulnerable, el elector crítico, básicamente, o el elector apático que no le interesa la política, el anarca, ¿no? El que no quiere saber nada, el que no quiere ir a la elección, prefiere pagar su multa, o el que básicamente va a viciar su voto porque ninguno le interesa. El elector crítico, ¿no? El que busca la información, ¿no? El que no solamente busca, sino dialoga, el que tiene una postura. Y el elector vulnerable es aquel que por ejemplo, escucha al otro y decide su voto en función de lo que otros le dicen y no de la información que busca. Aquí ya, digamos, es un poco ya entrando en lo que ustedes venían conversando antes que llegara, que tiene que ver tips para un voto informado. Analizar integralmente la hoja de vida de las y los candidatos. Es importante, yo sé que a veces podría resultar bastante complicado el que nosotros hagamos revisión de cada hoja de vida de cada candidato,
pero también estamos hablando de bastante tiempo en la que vamos a tener a nuestros representantes en el Congreso. Entonces, no es un ejercicio en vano, es un ejercicio que trae recompensas y nosotros nos tomamos este espacio, este tiempo para poder hacerlo, ¿no? Realizarlo. De hecho, creo que nosotros en los últimos años, especialmente con las nuevas tecnologías, venimos siendo más parte del tema de las redes sociales y especialmente los jóvenes vienen siendo más participativos en cuanto a utilizar las nuevas tecnologías y pasan varias horas leyendo lo que dice su Facebook, lo que dice el Twitter o lo que le dicen de repente en Instagram, por ahí algunos mensajes. Entonces, ¿por qué no tomarnos ese tiempo también para poder leer estas hojas de vida y buscar la información suficiente para poder tomar la decisión correcta el día de las elecciones? Entonces, si tomamos tanto tiempo en revisar nuestros celulares para información que puede ser relevante, por supuesto, pero aún es más relevante revisar la información de las candidaturas para este 26 de enero. Entonces, en ese sentido, yo los invoco que por favor participen activamente de este proceso, no solamente yendo a votar, sino haciendo nuestro trabajo previo, que es informarnos. ¿Sí? Analizar la calidad de las propuestas de gobierno presentadas por los partidos. En este caso, nuevamente hacer mención a este pedido que hemos realizado a los partidos políticos, a las 21 listas que están en contienda actualmente, justamente el resumen de las principales 3 iniciativas o propuestas legislativas en las cuales van a trabajar en este corto periodo de tiempo, pero que es de suma importancia que la población las pueda conocer de manera oportuna. Asimismo, revisar la calidad de la campaña electoral. Acá los pronunciamientos del Tribunal de Honor son muy importantes, ¿no? Creo que ya la población está bastante cansada de no escuchar propuestas, sino escuchar insultos o ataques entre uno y otro partido político. Creo que la ciudadanía ahora y con la coyuntura que estamos viviendo en estos últimos meses hace que creo que la ciudadanía demande más información, ¿no? Y que esté un poco harta o que se ponga a un costado de los insultos que no traen nada a este proceso electoral. En ese sentido, nosotros como institución, en este caso como Dirección de Educación, agradecemos el trabajo que viene realizando el Tribunal de Honor, que viene, digamos, siendo bastante rápido en tomar decisiones respecto a las situaciones que vulneran el pacto ético electoral, que justamente el pacto ético era eso, ¿no? Es la suscripción que realizan los partidos políticos para llevar una contienda alturada, en lo que salga básicamente adelante o a la luz sean las propuestas. En ese sentido, el Tribunal de Honor, que se encarga de velar por este importante documento, viene exhortando, viene informando, viene comunicando y justamente poniendo por encima de todo a la población, a la ciudadanía, a los electores, ¿no? Que no nos dejemos llevar, digamos, por aquellos que insultan, sino más bien por aquellos que nos proponen algo y que esas propuestas se ajusten a nuestros intereses. La función educativa del Jurado Nacional de Elecciones, en realidad acá son algunas de estas, ¿no? En este caso el plan electoral que básicamente trabaja en función de 2 brechas. La primera de ellas tiene que ver con los bajos niveles de representación, ¿no? Entonces acá estamos hablando de grupos históricamente excluidos, pero por ejemplo hablábamos hace un momento del tema de la paridad, pero no solamente estamos hablando de mujeres, ¿no? Estamos hablando de aquellos grupos que también necesitan o deberían participar activamente de la toma de decisiones en el Congreso, como son los jóvenes. No estamos hablando de un grupo de menor de 30 años bastante importante en función de los que van a participar activamente de este proceso, y en el caso del 2016, en el proceso solamente participó un 2% y menos del 0,1% tuvimos representantes jóvenes. Entonces, también es importante que los jóvenes participen activamente de la política, participen activamente y se les dé, por supuesto, el espacio a través de los partidos políticos, que le den el espacio a aquellos jóvenes que tienen una propuesta, una agenda, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y ese es algo que nosotros como Dirección de Educación, como Jurado Nacional de Elecciones, hemos venido tratando de conversar con los partidos y justamente mostrar nuestra preocupación y también al mismo tiempo tratar de ayudarlos a que entiendan la importancia de no solamente cumplir con temas de cuotas, sino ir un poquito más allá inclusive, ¿no?
De otro lado, tiene que ver con el tema de acceso a la información electoral. Creo que eso es una tarea que para nosotros como institución es no solamente muy importante, sino también necesaria, ¿no? Entonces, justamente les decía hace unos momentos que el tema de la coyuntura nos empuja a nosotros a informarnos más. Creo que es interesante y es muy positivo. Lamentablemente es triste lo que ha pasado, lo que viene pasando, pero también es importante el resultado, ¿no? El resultado es que la ciudadanía quiere saber, quiere conocer, ahora no se deja, no está esperando tanto el que es corrupto pero hace obras, sino quiere una persona intachable, alguien que responda a las necesidades que nosotros queremos. Y creo que ese resultado pese a la mala experiencia que tenemos ahora, en estos meses, creo que es importante resaltar que ahora la ciudadanía está mucho más proactiva a querer informarse, ¿no? Entonces yo creo que es un momento especial, extraordinario, como el proceso mismo lo dice, pero también, digamos, de lo malo, lo bueno, ¿no? Creo que la ciudadanía ha abierto los ojos, entiende la importancia del voto, importancia de mi voto, el del voto de ustedes, pero no solamente un voto, como les decía, de un voto que solamente se cumpla como un derecho, sino también como una obligación cívica. Y la obligación cívica también está acompañada de justamente informarnos debidamente, comparar y ir a votar informado. Y no solamente el que nosotros como individuos lo hagamos, sino también que instemos a las organizaciones en las cuales participamos, a los grupos a los cuales nosotros participamos, incluso grupos de WhatsApp, grupos de familia, amistades, comunidad, el que nosotros podamos hacer un poco de cátedra de la importancia de informarnos. Yo creo que es clave, depende de nosotros. Yo no creo que se trate solamente de que la gente no le interesa la política. Yo creo que también es importante la labor que nosotros como institución tenemos, la obligación que tenemos de hacer llegar la información, pero también tiene que ir de la mano con el interés de la ciudadanía de querer informarse. Es un componente, no solamente de nosotros llevar la información, sino el ciudadano de estar receptivo justamente a esta llegada o esta información que se les hace llegar. Actualmente nosotros tenemos 90 coordinadores de acciones educativas que participan a nivel nacional. Estamos en todos las capitales de departamento y en algunas otras provincias donde hay bastante población electoral, porque justamente nos interesa que a través de estos coordinadores de acciones educativas llevar información a la ciudadanía para que este 26 pueda emitir un voto informado, un voto responsable. Como ya les había adelantado, el pacto ético electoral, que es el político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones. Max Weber. Acá actualmente es la conformación del Tribunal de Honor, está conformado por 3 mujeres y 2 hombres. El presidente del Tribunal de Honor es el doctor Osvaldo Humkov y la vicepresidenta es la doctora Violeta Bermúdez. Como les digo, en realidad este Tribunal de Honor y también todos los tribunales de honor, pero ahorita actualmente el que está ahorita, digamos, trabajando, está haciendo una excelente labor, un excelente trabajo, justamente velando por el cumplimiento de este documento y que no sea, digamos, una simplemente tinta en un papel, ¿no? Sino está buscando que se respete, se cumpla y haciendo visible su respuesta para que finalmente el que juzgue o el que tome una decisión sea el ciudadano. Nuevamente aquí hacerles un poco, mencionar nuevamente la plataforma Voto Informado. Es importante, en realidad acá estamos mencionando el celular porque ustedes básicamente pueden utilizar el celular, en este caso plataformas vía computadora, es decir, además, esta plataforma es bastante sencilla y dice, no fácil de uso y acceso, diseño intuitivo e inclusivo, datos fidedignos, por supuesto, porque somos nosotros los que recibimos la información, entonces digamos, no hay una fuente equivocada aquí, porque es la información que los mismos partidos políticos nos han entregado al momento de inscribir sus listas, ¿no? Y este dato es muy importante. Muchas veces en las redes están estos conocidos fake news o noticias falsas, ¿no? Entonces yo les pido acá como ciudadanos, no solamente
leer una noticia, sino corroborar la fuente, ¿sí? Porque a más de uno, y estoy seguro que acá habrán varios, les ha llegado mensajes a veces por WhatsApp, especialmente, que les llegue información cuando no es una fuente verificable. ¿Sí? Entonces, también hacer parte de ciudadanía también es informarnos previamente si la noticia que estamos entregando o socializando en nuestros grupos es real y si la fuente es real, ¿no? Creo que en ese sentido la plataforma Voto Informado les ayuda a eso y también permite hacer consultas personalizadas, ¿no? Ustedes es una plataforma bastante sencilla en el sentido que, por ejemplo, yo pongo mi DNI e inmediatamente, como yo voto en el caso de Lima Metropolitana, me van a salir obviamente las listas solamente de Lima Metropolitana, pero mi mamá es de Huánuco, mi mamá vota en Huánuco, entonces ella pone su DNI y les va a salir las listas de Huánuco. Es decir, en ese sentido, la información es bastante personalizada, pero si ustedes, por ejemplo, académicamente o por interés, quieren saber qué listas o qué candidatos están postulando, por ejemplo, en Ucayali, ustedes simplemente buscan en otras opciones y les van a poner la opción de poner región o poner el nombre del candidato de su elección o de su interés, ponen el nombre e inmediatamente les va a salir información de la hoja de vida de este candidato o candidata. Y esto es parte del contenido que en los próximos días van a encontrar, que tiene que ver con las agendas parlamentarias por partido político. Esto estamos nosotros ya recabando la información. En los próximos días ya va a estar colgada esta información en la plataforma, pero hay información con la cual ustedes ya pueden disponer, que tiene que ver justamente con las hojas de vida, el comparar las hojas de vida. Ya pueden comparar hojas de vida, pueden comparar agendas partidarias. En ese momento, como les digo, eso todavía tenemos revisando. El módulo Analiza tu voto, que tiene que ver justamente con información respecto a un análisis completo de todos los partidos políticos. Por ejemplo, un tema que es de bastante importancia y los medios de comunicación le han hecho bastante seguimiento, que tiene que ver con el tema de sentencias penales y civiles, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver qué partidos políticos tienen entre sus filas personas con sentencias penales o civiles, ¿no? Ese tipo de data que ustedes la pueden observar o mirar en la plataforma. Infografía también y, por supuesto, información del Tribunal de Honor que viene sacando en estos últimos días. Hay otra plataforma que también es importante mencionar y que también está saliendo ya en los próximos días, que es la plataforma Observa Igualdad, que lo que busca básicamente es darle mayor difusión a aquellas candidaturas, digamos, que participan, digamos, que no son tan visibles muchas veces, ¿no? Dentro de ellos podríamos decir los jóvenes, podríamos decir personas indígenas, afroperuanas, personas con capacidades o discapacidad, como le dicen, ¿no? Personas LGTBI. Entonces, es decir, son públicos que no necesariamente se visibilizan, pero que nosotros a través de esta plataforma buscamos darle un espacio. La posibilidad de denunciar casos de violencia y acoso político. Nosotros tenemos una ruta de atención a los temas de acoso político, entonces ahí, a partir de esta plataforma, ustedes pueden generar la denuncia en caso conocieran que dentro, por ejemplo, de una lista se viene acosando, en este caso, a una mujer justamente que está postulando, digamos, hay diferentes formas de acoso político, pero en este caso por su condición de candidata, ¿no? Las bases de datos para descargar y videos y reportes que también contienen esta plataforma. Además, estamos en redes sociales también, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en la web a través de Voto Informado, y acá un poco comentarles esta sensación que nosotros como Dirección de Educación ya venimos observando, ¿no? Y es algo que tiene que ver con lo que les mencionaba, ¿no? Hace un momento. Consideramos que la ciudadanía está mucho más interesada que antes sobre el proceso. Busca informarse más y eso es positivo. En menos de un mes, la plataforma Voto Informado ha tenido 2.462.000 visitas. La plataforma Voto. Entonces, en menos de un mes, eso es histórico, porque usualmente en una elección general, nosotros en básicamente 5 meses, 6 meses hemos llegado a 8 millones, pero en menos de un mes llegar a un poco más de 2 millones significa que la población está buscando información, está visitando la plataforma, quiere saber.
Entonces, eso es un resultado positivo, pese a, digamos, la experiencia negativa que hemos tenido en estos últimos meses. Otro, digamos, una iniciativa que hemos tenido ahora es el tema del uso del Twitter y, por ejemplo, los seguidores del voto informado respecto a la información que votamos por voto informado y que está en Twitter es bastante positiva también, porque en menos de un mes, incluso diríamos en 3 semanas, tenemos cerca de 9.722 seguidores. Y lo mismo en el caso de acá nos estamos haciendo AutoCherry, pero también es importante mencionar el tema de los likes que tenemos a la información que vamos sacando, que son 65.284 likes a la información que venimos transmitiendo a través de las diferentes vías de voto informado. Estas son parte de las actividades educativas que realizan los coordinadores de acciones educativas, o les decimos CAES. Módulos itinerantes, ustedes de repente en Lima habrán tenido la oportunidad de verlos. Estamos tratando son módulos itinerantes, entonces como su nombre lo dice, se mueven de un espacio a otro. Usualmente nos colocamos donde hay mayor población electoral, en centros comerciales, cerca a los mercados, justamente en aras de llegar a la mayor cantidad de población posible. Y acá, por ejemplo, estamos entregando información y haciendo interactuar a la ciudadanía, ¿no? Porque no solamente es entregarle el volante, sino también es informar lo que estamos dando, ¿no? Respecto a mis conclusiones, como podrán ver, hay acciones novedosas para el sector público, ¿no? Entonces, mejora el canal y los niveles de información. Estas actividades lo que busca, a través del programa Voto Informado, lo que estamos buscando es llegar a la ciudadanía, pero no solamente llegar, sino informarla, concientizarla de la importancia de votar. Y no, como les digo, no solamente hablar sobre el derecho y la obligación, sino que es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad civil que tenemos toda la población. Y finalmente, ¿no? El dicho que venimos diciendo a través de nuestro programa, que es infórmate, compara, analiza y decide tu voto. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación de la representante del Jurado Nacional de Elecciones. Ella es la doctora Mónica Mauricio López, quien nos ha acompañado con su brillante exposición el día de hoy. Antes de pasar a la ronda de preguntas que ya es característica en el programa, quisiera comentarles que las próximas conferencias que se van a dar en Martes Democrático también están vinculadas o relacionadas a las elecciones del 26 de enero. Así que el próximo martes vamos a tener la participación de 2 especialistas, el doctor Víctor Velázquez y también el doctor Virgilio Hurtado. Ellos son especialistas en temas electorales y más que una ponencia rígida, van a ser una ponencia o van a interactuar de forma muy dinámica. Preguntas, respuestas, inquietudes que tenga la ciudadanía o el público asistente al auditorio de Martes Democrático. Entonces, señor Marchena, doctor Boris, estamos listos para pasar a la ronda de preguntas. Me imagino que hay bastante interés en el auditorio en poder conocer o tener mayores alcances relacionados a este tema. También le pedimos al público, por favor, poner en modo silencio su celular. Se ha escuchado algunos celulares por ahí, por respeto a nuestra expositora y por respeto a nosotros mismos. Entonces, doctor Boris, ¿estamos listos? ¿Alguien del público que se anime a preguntar? Sí, ahí hay varias preguntas. Sí, buenas noches. Muchas gracias por su ponencia, señora o señorita. Muy agradecido. Primera ponencia del año 2020. Y qué bueno que empecemos con lo que más nos interesa, es el mes de las elecciones, una gran responsabilidad al cual asumimos. Mi pregunta es la siguiente. Yo creo que aquí los partidos políticos, no sé si se colocan de perfil, si hacen el muertito o no quieren saber sobre sus candidatos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un cronograma establecido que se tiene que cumplir religiosamente.
porque de todas maneras el día de las elecciones no va a sufrir ninguna modificación y alteración. Hay candidatos que tienen antecedentes. Yo no sé, uno de los filtros es los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los partidos políticos dejan pasar. Vamos a ver si el jurado no se entera o no te detecta que tienes antecedentes penales, qué sé yo, una serie de condiciones que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería, cuando tiene un candidato antecedentes o infringe las normas legales vigentes, multa para el partido político. De esta manera se sanciona al partido que no hizo su trabajo, no hizo su labor en el momento adecuado. Porque cuando llega el jurado y ahí se da de que este señor tiene antecedentes penales, sabiendo muy bien que no puede candidatear, y también los partidos políticos tienen la oportunidad también de hacer un filtro, me parece que debe caer una multa. Eso es todo. Muchas gracias. De repente se hacen las preguntas y yo voy a ir con... Sí, continuamos entonces con las preguntas. Luego la doctora va a resolver las preguntas que ha hecho nuestro público. Quiero saber varias cosas, pero yo voy a hacer por lo menos unos 30 veces que he votado aproximadamente. En ninguna he faltado y de hecho he llegado a las 6 de la mañana. Wow. Y he podido ver que el jurado, en las últimas 3 elecciones, he visto de que los jóvenes de jurado, del OMPE, Transparencia, de la policía y de los militares, jóvenes, todos un promedio de edad de 20 a 30 años, cuando se encontraba con un votante mayor, estoy hablando de una persona de 60 a 70 años, y se ponía violento, ninguno de estos, que generalmente todos eran profesionales, se acercaron. Yo vi unas 3 veces que ninguno lo podía convencer, siendo todos profesionales. Y cuando averigüé, el hombre tenía con la justa tercera y primaria. ¿Cómo no podía convencer 8 profesionales jóvenes, policías, militares, jurado, OMPE y Transparencia, todos profesionales, la mayoría de ellos abogados? Penoso es eso. Lo siguiente, en cuanto al voto informado, yo creo que debería no decirse voto informado, sino debería de ser voto inteligente. Eso debería cambiarse esa palabra. Y en cuanto a otra cosa, mencionó que el 18% de los que están participando en las elecciones, y casi siempre en todas las elecciones, la mayoría son abogados. Yo tuve una oportunidad que enseñé Derecho. Y una cosa que debería ponerse ahí también, que sería muy importante en cuanto a la hoja donde menciona la declaración jurada, ahí debería mencionarse también la nota que tuvo cuando era estudiante. Eso es muy importante. ¿Sabe qué sucedía cuando yo enseñaba? El 70% tenían 0,9 y el 10% tenía 11. Eran entonces unos ahora abogados de mediocres, de lo peor. Y muchos de ellos están participando ahí como la selección. Su pregunta, por favor. Entonces, eso sería mi sugerencia también eso. Ya estoy mencionando varias cosas como sugerencia. Es importante los alcances, experiencias que usted nos da, pero por respeto y el tiempo que le queda a nuestro público que ha visitado la conferencia el día de hoy y que ha asistido, por favor, su pregunta correspondiente. No, estaba mencionando algo que era preciso, que la mayoría de las elecciones no lo menciona, que eso es importante. El tiempo es bastante corto. Por favor, le ruego hacer su pregunta correspondiente, o caso contrario vamos a pasar a darle la oportunidad al público que nos ha visitado el día de hoy. Quería mencionar un par de cosas ya, pero que me impiden para otros que van a estar repitiendo lo que ya se ha dicho muchas veces, lo mismo. No es impedimento, señor. Sí, sugerimos a nuestro público que va a hacer uso de la palabra. Los comentarios son importantes. Esto es un espacio de diálogo, esto es un espacio democrático. Sin embargo, estamos en la secuencia llamada ronda de preguntas. Preguntemos, informémonos. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, ante todo.
Mi pregunta básicamente es a lo que usted nos está informando. Yo soy una ciudadana joven, mujer. En cuanto a los resultados que usted ha indicado, ahorita estamos en plena tecnología en punta, por así decirlo, ¿correcto? Sin embargo, veo que cuando hacen el llenado de la hoja de vida, todo es declarado solamente lo que yo pueda poner, ¿ok? Es igual que la RENIEC. Si a mí me dicen, eres estudiante, pongo estudiante y nada más. Entonces yo digo, ¿no? ¿Por qué no jalar o estar enlazados directamente, actualizados con RENIEC, SUNARP, con antecedentes penales? Porque cuando ya están adentro, recién sale a flote muchas cosas que nosotros como ciudadanos desconocemos. Entonces sería importante, o mi pregunta es, el por qué teniendo tanta tecnología en el Perú y sabiendo que hay muchos jóvenes que tenemos acceso a esa tecnología, no podemos conocer realmente a nuestros candidatos. Gracias. Doctora Mónica, ¿avanzamos con las primeras preguntas o las hacemos al final? Como ustedes prefieran, creo, para que no pierdan la hilación de la pregunta que tienen en mente, creo que lo ideal sería recogerlas y ya yo doy una respuesta. Sí, no hay problema. Yo sigo tomando apuntes, no se preocupen. Gracias, doctora. Gracias por su respuesta. Mi pregunta concreta es sobre la aplicación correcta de la ley 30.906 que prohíbe la reelección inmediata. Se ha determinado, el jurado ha determinado de que los congresistas que fueron del Congreso cerrado podían postular. Entonces, esta ley no es de aplicación por el término periodo. Dicen que no ha sido un periodo completo, por lo tanto ellos podían postular. ¿Qué va a pasar en las elecciones del 2021? Los congresistas que estaban en el Congreso cerrado van a postular el 2021. Los que han estado en el Congreso cerrado y han vuelto a postular y se han vuelto elegidos, eso sí se podrían prohibir porque están terminando el periodo completo. Pero los nuevos congresistas que ahora se están presentando y son elegidos, ¿también van a postular? Esa es la duda que tengo. Gracias. Preciso, por favor, en su pregunta. Doctora, 3 preguntas le voy a hacer. Una pregunta, claro, en la hoja de vida es desigual, ¿ah? Mire, porque hay personas que están postulando que han robado el Estado, ¿no? Ya. Pero dice que han pagado su condena, ¿no? Son absueltos, ¿no? Han pagado 2 años, 3 años, ¿no? Y vuelven a postular al Estado, ¿no es cierto? Y esta persona, como si tiene antecedentes, ¿ya? Por ejemplo, un profesor, ¿no?, del magisterio, que cometió un delito, una violación, le dan, como si perpetuo, ¿no? Le votan, ya no pueden volver a trabajar, ¿no?, al Estado, en forma particular. Entonces, esa persona, ¿por qué no también, ¿no?, que han cometido un robo al Estado, ¿no?, también debe ser igual, ¿no?, despedidos, como si, para no trabajar al Estado, particularmente puede trabajar, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, le decía, mire, el jurado de elecciones ha abierto proceso a Vizcarra, ¿no es cierto? Ya. Pero, ¿por qué no le abre también proceso al partido Solidaridad Nacional? Porque ese partido ha colgado fotos, ¿no?, de Vizcarra, ¿no?, con Abimael Guzmán y también con Marco Orana, ¿no? Su pregunta, no, por favor. No, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué es desigualdad? Digo, que ha abierto solamente a Vizcarra la pregunta, ¿no? No entremos al aspecto político porque hemos venido a informarnos. Es que ella dice que de la igualdad, no la plataforma de la igualdad, ¿no? Por eso le digo, esa es Su la pregunta, pregunta, por favor. No, y la otra pregunta, por ejemplo, mire, ahorita hay empresarios oligarquicos, como si que han aportado, son corruptos, ¿cierto? Caso de Dionisio Romero, ¿no?, que ha desviado su, ¿no?, cuentas, ¿no? Pero digo, ¿por qué no hay esa pregunta? El jurado de elecciones toma eso en cuenta. Es importante el poder expresarnos. Es importante en este espacio democrático, justamente tiene el nombre Martes Democrático, pero no es el formato pregunta y respuesta como nos gustaría, y tener el tiempo suficiente para podernos expresar ampliamente. Sin embargo, hacemos los esfuerzos para que el público asistente, si me permite hablar, por favor,
Sin embargo, es importante que el público asistente también tenga esa oportunidad de preguntar y consultar, porque el tema es bastante amplio. El tema podría o no estar muy de acuerdo con lo que se ha programado el día de hoy o se ha informado. Sin embargo, la intención que tiene la Oficina de Participación Ciudadana y en especial el programa Martes Democrático es poderlos llevar estos espacios de formación, de información, para que ustedes sean los entes duplicadores, que se converse esto en familia. Muchas veces llega una elección, votamos o somos los principales o somos las principales personas que nos dedicamos a decir votemos para cuál o tal candidato. Somos promotores, somos hinchas, somos de repente de la portátil, de X partido, y luego, cuando ya están en función, ¿quién votó por él? Yo no he votado por él. Sin embargo, hemos sido los principales promotores. Entonces, precisamente, voto informado, agradezco la participación del Jurado Nacional de Elecciones, tiene estas plataformas que igualmente, seguramente no todos las usan. Habrá mucha gente que no tiene ese acceso, pero de todas maneras, poco a poco vamos fortaleciendo de esta manera nuestra democracia, nuestra cultura cívica. Eso es realmente el interés que tienen este programa y la Oficina de Participación Ciudadana. Seguimos entonces con las preguntas. Buenas noches. Acá hay un punto en el cual yo lo veo un poco, como dicen, sui generis. Es la ley. ¿La ley qué dice? Dice, los ciudadanos votan hasta los 70 años, ¿correcto? Acá le pongo el ejemplo directo a ustedes. Si el presidente del Jurado Nacional de Elecciones o sus integrantes llegan a los 70 años, vacan en el cargo. Entonces, ¿por qué no se prohíbe que alcaldes, regidores, congresistas mayores de 70 años no postulen? Si la ley dice eso, ¿por qué se les permite la elección? O sea, para unos se cumplen los 70 años y para otros no. O sea, yo lo veo algo injusto. ¿Por qué el jurado, como se dice, no decide mayores de 70 años ya no postulen? Inclusive hay un caso de un exministro de Defensa que murió después de los 71 años. Inclusive se decía que también los ministros no deben ser mayores de 70 años. Inclusive hablaron de problemas cardíacos, porque inclusive los cardiólogos se han pronunciado al respecto que hasta los 70, que ya después de 70 años nadie puede ejercer cargo público. Y el jurado debe también tomar cartas en el asunto cuando acepten las candidaturas de las personas o los cargos que yo he mencionado. Gracias. Se estaría privando de un derecho constitucional, ¿no? De elegir y ser elegido. Y mientras eso no cambie en la constitución política, no podríamos, ni ninguna institución, obviamente, conllevar a ello, ¿no? Bueno, felicitar a la ponenta, a la representante del Jurado Nacional de Elecciones, por su ponencia clara. Y lo interesante es la tarea educativa, la difusión que están realizando. La pregunta es lo siguiente, respecto a, de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que ya se está normado, ¿qué sucede con aquellos candidatos que persisten o respecto a las dádivas que puedan? Usted sabe que en el pasado se ha podido ver los candidatos de diversos grupos políticos daban dádivas. ¿Qué sucede ahora? ¿Hay sanción? ¿Se continúa? ¿O cuál está permitido desde el punto de vista legal? Bueno, creo que voy a ir respondiendo algunas, sé que por ahí hay algunas 3 preguntas. Antes que nada, mencionar nuevamente que yo vengo de la Dirección Nacional de Educación. Por ahí han habido algunas preguntas relacionadas estrictamente con el aspecto jurisdiccional, que creo que haría mal resolver o dar respuesta, pese a que sé que es una pregunta bastante que connota bastante interés, ¿no? Respecto, por ejemplo, al tema, y que por supuesto sé que no solamente es una pregunta que está aquí, sino es una pregunta que está latente y que en su momento resolverá el Pleno Nacional de Elecciones, que tiene que ver con el tema de la reelección inmediata.
Como les digo, en realidad esa es una decisión que en su momento tendrá que decidir el Pleno Nacional de Elecciones cuando, digamos, ocurra que, digamos, hay algunos candidatos que participan ahora, quieran reelegirse para el 2021. Haría mal yo en anteponer digamos, una solución o decir el jurado va a determinar de esta manera porque sería mentirles, ¿no? Entonces, lo que menos quiero hacer es eso. Entonces, el jurado aún no se pronuncia al respecto, se pronunciará en el momento debido, ciertamente, y todos tendremos la respuesta que queremos saber. De otro lado, justamente lo que acaban de mencionar respecto a los alcaldes y regidores, sí, en realidad nosotros como institución no podríamos ir más allá de la Constitución y por lo tanto no podríamos dejar de aplicar un derecho constitucional de ser elegido, ¿no? Participar activamente de un proceso electoral. De otro lado, lo que sí he estado tomando apuntes respecto a lo que mencionaba el señor de al fondo, al respecto de los profesionales que el día de la elección de repente no atendieron de manera correcta en este caso, a personas que tienen de repente una necesidad, o ya sea, digamos, personas mayores o personas con alguna discapacidad, y por supuesto nosotros vamos a hacer llegar esa información, porque sí es algo que nosotros tratamos de cuidarnos mucho y de hecho nos capacitamos a nivel interno, porque nosotros no solamente vamos a fiscalizar, porque como ustedes saben, nosotros cumplimos la labor de fiscalización el día del proceso. Quien lleva el proceso es la OMPE. Nosotros fiscalizamos, ese es nuestro papel. Y por supuesto también, estando en campo, buscamos ayudar a la población que está presente ahí y tratamos de ayudarlos, tratando de un poco cumplir también nuestra labor ciudadano. Entonces sí es importante, porque por supuesto uno de los temas que siempre conversamos es el tener un poco de empatía y al mismo tiempo dar un buen servicio a la población, ¿no? Justamente eso también está dentro de nuestra labor como Jurado Nacional de Elecciones. También respecto lo que mencionaban aquí respecto de la interacción, de que estamos justamente en un proceso donde las TICs ahorita es muy importante. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, créeme que no es un tema que nosotros hayamos pensado que no es importante, de hecho sería lo ideal, ¿no? O sea, estamos hablando, como bien mencionas, en un momento en que las nuevas tecnologías resultan ser una de las principales herramientas que tiene el mundo en general para poder informarse, y lo ideal sí sería pues tener un solo canal, un solo sistema que pueda recoger información de todas las instituciones y que pueda servir para la población para informarse de un lado, y también para los partidos políticos como una herramienta para poder determinar qué candidatos van o no van en sus listas. Ciertamente es muy importante lo que tú mencionas. Y esto viene un poco de la mano con lo que mencionaba el caballero del fondo respecto de la multa del partido en caso no utilizara estas herramientas. Créame que ha sido una discusión y de hecho no es la primera vez que se mencione, digamos, lo que usted menciona. De hecho, por ahí en más de alguna ocasión hemos escuchado que sienten que debería ser una obligación el utilizar, por ejemplo, herramientas como la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones. En realidad es un compromiso bastante importante, como usted bien menciona, del partido. Es una obligación ética, digamos, de alguna forma, de utilizar ese tipo de herramientas, o utilizar herramientas, no, de repente no esta, pero otras que puedan ayudarlos a tomar una decisión lo más transparente posible al interior de estas listas, ¿no? No existe, como les decía hace un momento, una obligación legal al respecto del uso de la ventanilla, pero sí nosotros como institución colocamos esta plataforma porque consideramos es importante, no solamente para los partidos políticos, sino también para la población, ¿no? Nosotros, en realidad, como institución, ponemos plataformas como la del voto informado porque consideramos que, uno, es importante que la ciudadanía pueda informarse sobre las hojas de vida, el llenado que hacen los candidatos, y eso también va un poco concatenado a la información del tema de las sentencias, ¿no? Porque por ahí mencionaban cómo aquellas personas que tienen procesos judiciales son admitidas. En realidad, los jurados electorales especiales y el Pleno Jurado Nacional de Elecciones es muy detalloso en esos aspectos, ¿no? En realidad, como ustedes saben, en la hoja de vida en realidad se colocan las sentencias firmes, ¿sí? No los procesos judiciales en marcha, sino las sentencias firmes.
Entonces, la información que se coloca es una información transparente. De hecho, hay bastante información al respecto de ello. Justamente es por ello que los medios de comunicación han ayudado mucho, nos ayudan a nosotros como instituciones públicas a entregar, a dar información a la población para que se entere. Finalmente, el ciudadano tomará la decisión de si tal candidato tiene sentencias penales o civiles. Finalmente, ¿quién es el que decide? Nosotros. Entonces, nosotros como institución nos encargamos no de juzgar si tiene o no sentencia, sino de darle información para que el ciudadano sea el que tome la decisión al respecto de por quién votar. Pero, por supuesto, usted tiene razón y es algo de que nosotros también nos interesa, que las organizaciones políticas puedan utilizar herramientas como esta, que va un poco como lo que mencionaba la señorita que está justo aquí adelante, que es importante que podamos manejar un solo sistema de información que ayude un poco a la población a informarse, a las organizaciones en poder tomar mejores decisiones al momento de crear sus listas. Y claramente las nuevas tecnologías ayudan mucho, estamos en ese camino, no es fácil, pareciera que fuera bastante sencillo, pero no lo es. Estamos tratando de poco a poco dar la mayor cantidad de información, juntar esfuerzos entre las diferentes instituciones para darle el mejor servicio a la población. Las siguientes preguntas. Señor Marchena, al fondo, por favor, tiene la participación de la dama. Buenas noches, pertenezco a la Oficina de Información Educativa Electoral en la OMPE. Bueno, yo más que nada quisiera aportar algo con lo que he compartido con la gente que trabaja en campo, entregando las credenciales y todo eso. Actualmente se están entregando credenciales en todas las partes de las zonas de cada distrito. Yo estoy convocada para la zona sur. Y jóvenes que son convocados solamente por este periodo dejan sus estudios, señoras, madres de familia, dejan sus hogares para formar parte de OMPE por este corto periodo y luego retoman sus actividades pasando el Congreso, las elecciones, ¿no? Yo quería hacer un llamado, estamos en un grupo de participación ciudadana, aquí a cada uno de los ciudadanos presentes que participamos de estas elecciones, ¿no? Nosotros, OMPE, junto con Jurado Nacional, trabajamos de la mano para que se puedan dar unas elecciones como debe de ser, pero también hago un llamado a la ciudadanía a que traten bien al personal, ¿no? Sobre todo de OMPE. Hay jóvenes, como ya les mencioné, señoras, y muchos electores que llegan temprano, muy molestos y maltratan al personal de OMPE. Yo he tenido, desgraciadamente, la oportunidad de ver hasta que han escupido a chicos de OMPE, y eso no es posible, ¿no? Son chicos que van, así que pueden ser sus hijos, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus esposos, pueden ser sus esposas. Entonces tratémoslos con esa educación, con ese respeto. Personal de OMPE nos facilita de que electores puedan votar como debe ser. Se quedan 2 días en un colegio para acondicionarlos, para recibirlos ustedes en los colegios, ¿no? No voy a hacer ninguna pregunta, señor. Por favor, estoy participando, dándoles ese alcance a ustedes electores para que tratemos todos a los demás como quisieran que nos tratáramos. Ese es mi aporte. Gracias. Es importante lo que acaba de mencionar, la tolerancia que debemos tener hacia nosotros mismos. Nosotros somos peruanos todos, el gringo, el cholo, como se menciona, y es importante, ellos no deciden una elección. Quienes deciden la elección somos nosotros mismos. Personal de OMPE, personal del Jurado Nacional de Elecciones, solamente cumple su rol en el trabajo encomendado, dentro de sus competencias. Vamos a pasar ahora sí a una pregunta, por favor. 2 preguntas más y con ello estamos ya dando por concluida nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, primero buenas noches, ¿no? Pienso que voto informado es un buen punto de partida para nuestro país. Y mi siguiente pregunta, que es realmente una curiosidad y creo que para las futuras generaciones que vienen, ya es ¿cómo se puede hacer realidad la petitoria, ya, para disminuir el salario de los congresistas? O sea, ¿qué es lo que debería de hacer, no?
para que en el futuro, yo al menos pienso, ¿no?, de que aquellas personas que quieran postular para ser congresistas, pues lo hagan realmente por amor a su patria, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber. Ya. Ahí los señores. El señor. Sí, 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 claro. Doctora, muy buenas noches. Sí. En esta oportunidad quería acercarme a usted y manifestarle un punto de vista en la cual usted nos ha indicado la cantidad de votantes que hay más mujeres que hombres. En este sentido, entonces, quien nos va a definir son ustedes, las mujeres. Entonces, me hace recordar en un tiempo cuando estuvo Fernando Belaúnde Terry y se le dio el voto a las mujeres. Parece que se va a repetir. Gracias. Una última pregunta y con eso estaríamos cerrando ya el bloque de ronda de preguntas. Ahí al intermedio, Iván. Iván, señor Marchena, al centro, están levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Buenas noches ante todo. Mi pregunta va sobre el tema del voto informado. Bastante escucho este rumor, ¿no? Si uno en el tema del escaño de Lima se puede votar por 2 candidatos o más y pueden ser de distintos partidos políticos. Esa es mi pregunta. Importante la pregunta porque va a permitir esclarecer muchas dudas que tienen los electores en estas elecciones que ya están bastante próximas. Bien, con ello hemos concluido con las preguntas correspondientes. El señor estaba queriendo hacer Sí, una pregunta. Sí. Señor Marchena, por favor. Una última pregunta, entonces, por excepción. Si no nos la pidan aquí en nuestro auditorio, que no somos democráticos. ¿Su nombre, por favor? Sí, buenas noches. Mi nombre es Faustino Cuellar. Siempre vengo acá a Marte Democráticos. Acá lo que me ha llamado la atención es que hoy día no estaba acá la OMPE, porque en la propaganda que ustedes dicen, Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. La OMPE que fiscaliza el proceso electoral. Y la OMPE es la institución que hace las elecciones. Entonces, nosotros tenemos que haber preguntado más a la OMPE. Pero me alegra que la señorita que está allá, que al menos en algo ha contribuido a la labor de la Con la OMPE, sinceridad que caracteriza al programa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha sido también invitada para esta conferencia. Entendemos las múltiples ocupaciones, están en pleno proceso electoral y ello quizás ha hecho que en esta oportunidad no nos acompañe. Pero el tema todavía va a ser complementado la siguiente semana y tenemos una tercera semana para poder esclarecer dudas, inquietudes y tener un mayor conocimiento precisamente de elegir bien, votar responsablemente, votar con conciencia cívica. Ese es el propósito de este programa. Por ello, 3 fechas se han programado relacionadas a las elecciones extraordinarias y luego probablemente las generales que vienen el próximo año. Doctora, por favor. Bueno, en realidad, felicitarlos en realidad por hacer este tipo de actividades. Creo que la ciudadanía quiere estar informada, quiere conocer qué es lo que viene en estas próximas semanas hasta el 26 y qué es lo que viene luego. Entonces, creo que hay una agenda pendiente también. Entonces, en ese sentido, los felicito por ese tipo de iniciativas, de trabajar en este tipo de temas justamente en este momento. Para nosotros es una oportunidad para hacer llegar justamente la información que como instituciones electorales venimos trabajando, tanto como OMPE, RENIEC, el jurado. Respecto a la pregunta que hacías respecto a cómo hacer para disminuir el sueldo, el salario de los congresistas, en realidad es una...
digamos, esa es una iniciativa que tiene que ser vista a través del Congreso de la República, ¿no? Entonces son los propios congresistas los llamados a presentar una propuesta y finalmente aprobarse por ese mismo medio. Respecto al tema del voto cruzado, que es lo que mencionabas, el joven al fondo, en realidad es muy importante esta pregunta. De hecho, ahora último, justo estuve leyendo respecto de un poco, bueno, la equivocación, pero más allá del tema de la equivocación, creo que la desinformación en cuanto a cómo votar, ¿no? Digamos, esta idea de que puedes votar por dos partidos porque te gustan dos electores de diferentes listas, en realidad eso se llama voto cruzado. En realidad nosotros no podemos votar cruzado, es decir, no podemos votar por un candidato de un partido y otro candidato de otro partido haciendo el uso del voto preferencial, ¿no? Entonces, ahí sí yo te invitaría, justamente nosotros tenemos ahí un trabajo conjunto con la OMPE a través de la Gerencia de Educación, entonces que están entregando información para los electores justamente para ayudarlos a no cometer el error de hacer este tipo de voto que mucha ciudadanía venía haciendo durante estos últimos procesos, creían que podían cruzar el voto, ¿no? En realidad no se puede hacer uso de dos, colocar de dos partidos, ese voto cruzado no puede darse, tú puedes votar hasta por dos, pero de la misma lista del partido político. En realidad, nuevamente mencionar que en este caso OMPE viene trabajando estas capacitaciones y de hecho tiene videos y material educativo. En este caso voy a apoyar a mi compañera que está atrás y los invito a que revisen la plataforma de OMPE, donde tiene esta información. Nosotros también a través de Voto Informado estamos haciendo difusión, en este caso de la información que OMPE viene generando en aras de que la mayor cantidad de población se entere, ¿no? Más allá de que si somos o no OMPE, también es importante que la ciudadanía pueda informarse y es importante trabajar de manera conjunta. Finalmente, precisar, quien organiza el proceso electoral es la OMPE y el quien fiscaliza ese Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Nosotros fiscalizamos, en este caso, el proceso, ¿sí? Y finalmente los resultados de estos procesos. Y la organización está a cargo de la OMPE. Por supuesto, nosotros también tenemos el papel antes, durante y después, ¿no? Un papel importante que tenemos durante todo el proceso. Y voy a aprovechar estos últimos minutos que me quedan en invitarlos a participar activamente, viendo en realidad los debates o exposición de agenda parlamentaria que la Dirección de Educación va a llevar a cabo este domingo, el domingo 12, el jueves 16 y el domingo 19. Sabemos que son 21 partidos políticos, pero es importante que nos informemos a través justamente de esta actividad. De hecho, de la reunión de la que había venido hoy día, venía justamente del lugar donde se va a llevar a cabo estos debates. Estoy trabajando en la coordinación a través de la Dirección de Educación. Y entonces estamos tratando de ver los pormenores de estas actividades porque es una forma en que la ciudadanía se informe. De hecho, en la encuesta que trabajamos del perfil del elector peruano, decían en el 2016 que más del 70% utilizaba o empleaba mecanismos como los debates como una forma para decidir su voto. Entonces es importante y creo que el día de ayer, por ejemplo, llevamos a cabo el sorteo porque como son 21 partidos, los hemos dividido entre 7, 7 y 7. Entonces, esa información, por ejemplo, ya está en redes sociales. Ustedes ya pueden saber qué partidos van a participar este domingo, quiénes van a participar el jueves y quiénes van a participar el 19. Es importante que ustedes puedan ver estos debates porque ahí justamente es una oportunidad para que ustedes puedan constatar o revisar las propuestas que en este caso los candidatos y candidatas van a llevar al Congreso, al Parlamento. Otro tema importante respecto de eso es que va a ser transmitido a través del canal del Estado por Canal 7 y RTP, pero también importante mencionar que los canales de señal abierta están interesados en transmitir el debate y creo que es importante que eso sea así para darle mayor oportunidad a la población de informarse por los diferentes medios de comunicación. Y bueno, nosotros estamos poniendo la plataforma para que los partidos puedan exponer su agenda parlamentaria y ya queda en nosotros los ciudadanos en tomarnos unos minutos, que básicamente inician los dos domingos a las 7 de la noche y el jueves iniciará a las 8 de la noche. Ya les dije el canal, el horario,
digamos, quienes van a participar, como les digo, son 7. Y bueno, lo que toca es poner nuestro granito de arena y ver el debate, informarnos y tomar una decisión lo más responsable e inteligente posible. Gracias. Muy bien, de esta manera hemos concluido con nuestra conferencia del día de hoy, titulada Voto Informado, Consultas Electorales 2020. Agradecemos la participación de la doctora Mónica Mauricio López, así como la participación y asistencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir los momentos con Martes Democrático. Buenas noches.